Ya, el- voy a, voy a presentar la... Bueno, buenas tardes. Hoy día eh, estamos reunidos para hacer una pequeña charla sobre la postulación a los fondos audiovisuales de este año, específicamente a la línea de guión. Esto es una charla básicamente informal, pero va orientada a que nos sirva de training, de entrenamiento para eh, postular nuestros guiones, nuestra historia media que están en el aire y que no han sido consolidadas. Este es el momento para poder llevarla a cabo y tener una metodología de análisis. Finalmente, cuando uno postula un fondo, te hacen un análisis de tu obra y una evaluación. Y eso también es importante porque te ayuda a ver las debilidades del proyecto, que es lo más difícil de ver muchas veces, ¿no es cierto? Estoy un poco con la conexión un poco débil, así que disculpen si se corta, me avisan y yo repito la idea. Bueno, les voy a contar primero qué es lo que es este fondo de guión. Pues este fondo está perfilado básicamente no a guionistas profesionales, pero sí a guionistas con experiencia. Ese es un tema, ¿ya? El fondo de guión tiene una olla de plata muy chica, muy pequeña, y se lo pelotean mucho, es decir, siempre está el debe, es decir, siempre hay listas de espera. Entonces es un fondo que vamos a tener que tener mucho ojo si queremos postularlo, y tolerancia a la frustración, porque eh, hoy en día la línea de corte, los proyectos que están ganando son de 100 puntos, 98, 100 puntos, y quizá ahora con la desregionalización, ¿verdad? Con la asignación de fondos aquí a nuestra región con más interés, quizás nos llegue plata y financien más proyectos, y no 4 o 5 o 6 en todo Chile. Así que, bueno, lo primero, para entender qué es lo que hay que hacer para postular un fondo de este tipo, hay que inscribirse en una plataforma, ¿ya? Y esa plataforma se llama fondosdecultura.cl. ¿Ya? El fondar, finalmente, lo que era fondar, se acuñó todo en esta plataforma. Y esta plataforma, www.fondosdecultura.cl, es la plataforma del Ministerio de las Culturas actualmente, ¿ya? Tiene harta información, es bien básica y está diseñada como de forma inclusiva. Ya tiene letras grandes y está pensado en esa línea de web ultra horizontal para todo. Se puede escuchar, si no quieres leer, te la lee completa la página. Y finalmente te muestra, hay como dos formas de buscar, por concurso o por la disciplina y el programa específico. Los fondos están súper ultra divididos. Ahora, actualmente hay más de 20 líneas en disciplinas, en más de 20 disciplinas definidas, y más de 15 programas por cada una de estas líneas también, ¿ya? A nosotros, más allá de la disciplina que es el audiovisual, nosotros vamos a ir al fondo audiovisual. Una forma de encontrar fácilmente todos los fondos que están dentro de la categoría audiovisual, ¿ya? Desde una beca hasta una escritura, un guión. Y aquí lo ordena generalmente el fondo por las líneas abiertas, las convocatorias que están abiertas, lo que les mencioné fuera of the record, que eran las líneas de fortalecimiento, que es el actual traspaso de los presupuestos de Corfo para desarrollo de proyectos perfilados para empresas, personalidades jurídicas. Esto se traspasó al fondo audiovisual, de Corfo al fondo audiovisual,
convocatorias que ya se cerraron y que están siendo evaluadas, convocatorias que ya publicaron sus resultados y las que están cerradas y que están prontas a abrir. Y que eventualmente van a abrir esta semana, mañana, el lunes, van a aparecer las bases. ¿Ya? Nuestro programa que nos interesa, ustedes después pueden investigar todas, cada una de estos fondos, por ejemplo, hacemos clic a distribución de cine, Fondo Audiovisual 2021, tú le entras y te hace un pequeño abstract del proyecto, del programa, ¿ya? Es decir, un pequeño resumen, cuáles son las fechas, las platas, los presupuestos, los requisitos. Aquí ustedes pueden investigar todo lo que existe en torno al audiovisual, o al libro, o a la música. ¿Ya? Nosotros vamos a ir a el Fondo Audiovisual, Guión Original y Adaptación Literaria. Esta es la línea que permite y financia escritura de guiones. Entonces, los requisitos para, bueno, aquí vemos que la convocatoria fue cerrada el año pasado y que el objetivo es financiar proyectos en etapas de desarrollo o reescritura. Nosotros, bueno, yo no les he explicado bien las etapas del audiovisual, pero el cine en general tiene 5 grandes etapas, ¿verdad? Que es desarrollo, preproducción, producción, postproducción y la distribución, difusión, etc. La etapa de desarrollo es la etapa más invisible de los proyectos porque es la etapa donde se germina la idea, ¿ya? Esa idea que se dice que tengo en la cabeza y la cosa, si no está en papel no existe, ¿ya? Entonces, este papel hace que exista este proyecto. Y este papel tiene algunos elementos y entre uno de ellos es un primer guión, ¿ya? A ver, creo que alguien viene. Ahí está. Continúa. Entonces, la etapa de desarrollo lo que está financiando esta línea, este fondo audiovisual. Y financia ciertos productos, entre ellos son la animación, la ficción, el cine documental. Estos son 3 tipos de productos que los 3 necesitan un guión, ¿ya? Es decir, si se quieren llevar a cabo estos proyectos, van a necesitar un guión sí o sí. Aunque sea un proyecto experimental sin guión, el guión ya tiene que existir igual. ¿Ya? Tiene que haber un guión técnico, un plan de rodaje, todos esos elementos que surgen del guión, del guión que se escribe finalmente. ¿Ya? Todos los proyectos muy alternativos, rupturistas que sean, básicamente necesitan un guión porque es lo que finalmente narra la historia, es como una música sin una partitura, no existe, ¿verdad? Bueno, hay casos muy radicales como el cine que no se proyecta o el cine que no se ve, pero bueno, aquí estamos hablando de cosas mucho más específicas, reales, concretas, como son nuestras historias. Ya creo que se me cortó un poquito ahí, pero en rigor, lo que me interesa aquí dejar claro que son 3 líneas que podemos escribir guiones para animación o ficción. ¿Qué es lo que es una animación o ficción? Las ficciones son lo que no es documental, ¿ya? De todo lo que no está hecho en base al registro de la... Bueno, qué es lo que es real, qué es lo que no, también hay un tema ahí, pero bueno, todavía existe esta delgada línea que divide estos 2 géneros cinematográficos. Y también la animación, ya también se piensa mucho en animación. Ojo, la animación es un género que en Chile está súper en boga, ha crecido harto, y de hecho hay hartas lucas también destinadas no solo al tema de los guiones, sino que también al tema del desarrollo de estos proyectos, porque son desarrollos caros, y como está perfilado a público infantil, el- la política audiovisual estaba perfilada, tenía como esos valores dentro de su objetivo, es decir, poner en valor, poner en escena la valoración del,
de los valores de la infancia, el respeto a los valores del niño, etc. Entonces, ahora están dando 4 millones de pesos chilenos para escribir guiones en las 3 líneas, ¿ya? Lo que es un incremento desde el año 2016 de 1 millón de pesos. Antes eran 3 millones, ahora son 4. Ya, entonces para postular a estos fondos, cualquier sea el fondo, hay que armarse un perfil cultura, ¿ya? Y eso es clave. Si no tienen un perfil cultura, no pueden postular. Este es como una rutificación de tu perfil cultura, es darle los datos, como hacerle tu ficha cultural al gobierno para que también ellos te evalúen en este y en otro, y en toda la plataforma de cultura. Es decir, tú postulas es como un empadronamiento de los agentes culturales de Chile, de todos los que participan en fondos de cultura, como responsables, es decir, como titulares del proyecto. Entonces, hay formas de hacerlo, tú te puedes crear tu propia cuenta en la plataforma, que sería este botón de acá abajo, si no has creado tu cuenta acá, si la tienes ya y no te acuerdas acá, y por clave única. Si los que tengan clave única pueden usarlo con clave única. Yo no sé cómo lo tengo acá, creo que lo tengo por... Está en memoria, no está en memoria, pero está en mi memoria. Tampoco. Ya, clave única, ese nunca falla. Ya. Entonces, la clave única te manda al sistema de sistema de cuentas de cultura y te crea tu cuenta, y está tu cuenta de cultura acá ya creada o la estás creando, lo que fuese, va a haber este menú que tiene 3 elementos: el perfil cultura, que es como un dato de interés, datos personales, las áreas de interés, ¿no es cierto? Si quieres recibir información, si quieres estar enlace de datos de los spam, del fondo, todos tus antecedentes personales. Tú puedes definir algunos actividades económicas dentro de servicios puestos internos quienes tengan primera y segunda categoría en ambas. Ya yo tengo segunda, que soy boleta de honorario nomás. Aquí tú puedes colocar tu profesión, oficio, y aquí coloca, no sé, pues edición de grabaciones, otra actividad de edición, reproducción de grabaciones, diseñadores, servicios, etc. No pertenece a los pueblos originarios, los Facebook, los Twitter, y todo esto te genera tu perfil cultura en términos de información para el fondo. Y aquí hay un chorizo importantísimo que hay que guardar, que es como la presentación, el pitch de presentación corto, el elevator pitch de tu perfil. Es decir, en 4.000 caracteres, es decir, cerca de media hoja, tenéis que escribir qué es lo que lo que dice acá. Escribe una breve presentación que describa en pocas palabras su relación con la cultura y las artes. Ingresa un texto para presentarse. Entonces te presenta en primera persona: yo soy tal, chiganejo. Como chiganejo tengo la firme convicción de perseverar en la creación de una literatura y un cine local. Ya, así frases con sentido. El misterio del terror. Guardas presentación y aquí tú tienes tu primera hoja, que son los antecedentes de tu persona. La formación, aquí tienes que colocar... Hay 2 tipos de información, que es formal y no formal, ¿ya? E informal. ¿Dónde está? Claro, el tema es formal o no formal. Es decir, mejor colocar cosas que sean formales que informales. Por ejemplo, ¿por qué? Porque todo lo que sea formal te da, es algo que tiene un certificado, ¿ya? Finalmente.
Y lo informal es algo que hiciste, que fuiste y que es tu experiencia, es tu... tiene cierta, no tiene la misma validez que uno que sea formal. Esa es la verdad. La experiencia laboral, uno coloca las pegas que haya hecho, con los años, el inicio, portafolio, más que la pega, es como el resultado de esa pega. Por ejemplo, trabajé 5 años en una empresa de edición y hicimos un diaporama de este viejo. Y coloca el link. Por lo general es eso, ¿no? Sí, un link. Un link o una imagen. Por lo general sería bueno tener una imagen y un link. Bueno, esta estrategia tú tienes que amononarlo lo más enriquecido posible. Aquí yo puse mi carnet, no sé por qué. Pero bueno, si te fijas, están todos estos datos guardados y el registro está completo. Entonces, este perfil finalmente es como tu imagen frente al fondo. Este concurso es disponible. En concursos disponibles nos lleva a esta es una forma de navegar muy similar a las convocatorias que estaban acá en las convocatorias del fondo, ¿se acuerdan? ¿Ya? Entonces aquí nosotros podemos buscar fondo audiovisual, sería la línea 2022 porque eso es la plata para el próximo año. ¿Ya? Y ahí le coloco buscar, por ejemplo. Perdón, no, 2021. Fondo audiovisual 2021. Y esto es lo que está tanto abierto como cerrado. Bueno, el 20 de julio. No, este es lo que está abierto nomás. Claro, esto es lo que está abierto. Claro, acá está todo lo que les mencioné relativo al fortalecimiento de las empresas, que finalmente son para desarrollo de proyectos, ¿ya? Los proyectos, ojo, ahora los proyectos van desde videojuegos a cortometraje inclusive, ¿ya? Pero claro, son desarrollo de proyectos desde antes de escribir el guión. Son desarrollo de proyectos desde la investigación, ¿ya? Los dossiers, los briefs. Entonces, claro, no está abierto el fondo, entonces por eso yo voy a compartir otra cosa acá, que en mi fondo, no sé, está me fomé que la presentación. ¿Cómo está, Gaby? ¿Algo que aportar en esta etapa? No, todo bien, todo claro. Sí, la verdad que bueno, hay que completar, hay que darse el tiempo y completar bien el perfil cultura, porque sirve para todos los proyectos que uno presenta. Y año a año queda esa base de datos y hay que ir actualizándola. Claro, sí. Ya, pues entonces yo les voy a mostrar un fondo que presenté. No les voy a contar la nota hasta el final, pero tiene los elementos que se necesitan para postular un fondo, ¿ya? Where is it? Bueno, como ustedes me conocen, yo hago historias del campo y esta es mi historia acá del campo de sueños que quiero hacer en Ningüe. Cuando uno postula, estos datos los saca en la plataforma de tu fondo, de todo lo que la información que le haya entregado a la plataforma misma. Ven, este año, por ejemplo, el máximo eran 3 millones, ahora son 4. ¿Ya? Eso es algo interesante, pero esto es del 2015. ¿Ya? Claro, yo en ese tiempo estaba viviendo en Santiago y yo quería filmar en Chillán, que esta investigación se iba a realizar en Chillán, Ningüe y Pinto. Mi oficina estaba en Ñuñoa. Bueno, aquí las notificaciones yo estaba trabajando con mi productor y a él también le llegaba la información. Entonces
el proyecto te va a preguntar qué género es, ¿verdad? Nosotros tenemos que identificar cuál es el género de nuestro proyecto y tenemos que tenerlo claro antes de empezar a escribir incluso. Ojalá saber si es un guión de ficción, de documental o de dibujo animado o animación. Ópera prima se refiere a aquello cuando somos primerizos en nuestra primera película, ¿ya? Se refiere por lo general a películas de impacto o a películas, a features, a realizaciones, a largometrajes. Es tu primera película. Y lo otro como que no cuenta. Dicen, haber estrenado tu primera película o dos o tres cortometrajes. Entonces ya no hay... La ópera prima finalmente es tu primer largo. Esa es la verdad. Así se considera en la industria. Y la modalidad de escritura de guión tiene dos modalidades. Una con un asesor o sin asesor. ¿Ya? No sé cómo van a ser las bases de este año. Antiguamente, si eran con asesor, eran 4 millones y sin asesor, 3 millones. ¿Ya? Entonces te estaban diciendo que el asesor costaba un palo. Eso es un poco eh, lo que hay que saber leer también los indicios que deja el fondo. Es decir, el fondo trae unas bases y las bases vienen redactadas de una forma y hay también hay que ponerle acento en la verbalización que utilizan y en los verbos claves que utilizan. ¿Ya? Porque no dicen desarrollar un guión o escribir un guión o no sé, otros sinónimos que tengan que ver con otros valores, ¿cachai? Como investigar, eh, profundizar, poner en valor cierta cosa, ¿cachai? Entonces hay que tener ojo y acento en la verbalización y buscar palabras que también enriquezcan el léxico. Acuérdese, el vocabulario, nuestras palabras generan nuestra realidad y a través de ella podemos transmitir nuestra realidad a los demás. Entonces es clave saber tener un dominio, una atención en las palabras que elegimos. Entonces, el resumen ejecutivo va a ser eso, es como la primera presentación de lo que somos en términos de, de, de esta literatura, ¿no es cierto?, de cómo vamos a escribir. El resumen ejecutivo por lo general te piden es el storyline, la historia en 5 líneas, ¿verdad? Y la historia en 5 líneas, eh, aquí tú puedes jugártela por por tres opciones. Ser una sinopsis comercial, es decir, todo enriquecido con la verbalización sin dar mucho atisbo de qué ocurre realmente. Lo otro, ser muy explícito, explicar todo lo que ocurre, es decir, el fantasma era un engaño o no era un engaño. Y lo otro es ser una mezcla entre los ambos, ¿verdad? Y generar, como, eso es para generar el enganche de quién está leyendo tu proyecto. Entonces siempre tienes que pensar que esta sinopsis, esta storyline de 5 líneas, tú lo puedes escribir muchas veces y va a estar perfilado para quién lo va a leer, ¿ya? Porque esta sinopsis, esta storyline no anda por el mundo volando solita, como entrando en la mente de las personas. Es decir, esto tú tienes que, es parte de tu presentación y de tu pitch. Entonces, cuando tú vayas a presentar este proyecto, este te lo sabes de memoria y las 5 o 6 versiones del mismo. Entonces, una está perfilada para el que va a poner plata, el otro para el evaluador, para el otro para el actor, para la actriz, para un productor que quiera engrupir, convencer para tu proyecto, etc. Entonces, siempre hay que tener presente que hay un tono en el storyline, en esta sinopsis chiquitita de 5 líneas, que es clave y el primer impacto, el primer golpe que se le da al público, a la audiencia de nuestro proyecto. ¿Ya? El otro que pedían en el fondo, bueno, yo le había dicho que esta conversa no iba a ser como, no íbamos a hablar de los guiones, no íbamos a hablar ni de la historia ni de nada, sino que íbamos a hablar de la forma de postular, ¿ya? No es un taller no era una conversa de guión, sino de la postulación del guión, para que nos den la plata para escribir el guión. Chuta, se va a acabar esta conversa en 10 minutos, pero le damos nomás y mando otro link.
Entonces, el fondo pedía después del resumen ejecutivo, este storyline de 5 líneas, que aquí tiene una mezcla entre súper comercial y un poquito nomás es más como para enganchar a que el evaluador se conectara y leyera esta historia. La descripción de los personajes es otro de los documentos obligatorios del proyecto, de las postulaciones. Estas, por lo general, también tienen un requerimiento, es decir, 2, 4, 10 líneas por cada uno, y de los principales y secundarios, en este caso. Por ejemplo, aquí está Nina, Omar, María Teresa, Cura Alcázar, Roque, Juana, 7 personajes, 3 protagonistas y 4 secundarios. Claro, aquí estoy viendo que, por ejemplo, este es bien secundario, es como casi un extra, pero igual tiene una importancia al interior de la historia. Entonces, por lo general, esta descripción de personajes también viene marcado por la misma cota de información de todos los otros campos, que son 4.000 caracteres por lo general, ¿ya? Entonces, y 4.000 caracteres, pero claro, los 5.000 caracteres, 4.000 caracteres son como una hoja, para entenderlo así como en términos de extensión. Una hoja, tamaño 12, cuerpo interlineado siempre. Otro elemento importante que te van a pedir en la postulación es la relevancia, la importancia. Que eso tiene que ver con... a lo largo del fondo ha tenido varios como enjuague, te piden un argumento finalmente de por qué quería hacer esta historia, ¿ya? Le llaman argumentos, argumentación también, coherencia, ¿ya? Aquí se pueden buscar harto textos, papers sobre cómo redactar, ¿cachai? Eso también tiene que ver como eso, cómo redactar, por ejemplo, en este caso una premisa de... ¿Cuál va a ser mi premisa? Por ejemplo, mi temática, que es el campo, tengo que justificarla desde un contexto, ¿verdad? Y un cotexto. En este caso, por ejemplo, yo utilizo el tema del folclore, ¿ya? Y el folclore lo vinculo con el thriller, que es un género cinematográfico. Entonces, entre el género cinematográfico de misterio, terror, thriller, que es este universo, el folclore, ¿verdad? Y el tema del campo, la naturaleza, el chiganejo, la chilenidad, la región de Ñuble, todo eso es otro elemento. Entonces ahí tengo una triangulación de elementos que suelen ser súper útiles para poder darle argumento a los textos, ¿ya? En este caso es la relevancia, importancia y pertinencia de la temática. Esa era la pregunta. Ahora creo que le llaman coherencia. Pero lo que hay que considerar para redactar este texto son los elementos que ponen en valor el guión que se está presentando, ¿ya? Entonces la idea de ayudar a nuestros colegas del Ñuble a que presenten historias de la zona, ¿ya? Por ejemplo, aquí habría un pie forzado, entre comillas, que sería como la regionalización o la región en sí misma, Ñuble, su realidad como región o lo que fuese, ¿ya? La idea es que acá se puede destacar todos esos otros elementos que no son parte de la historia. Me refiero, si tú estás escribiendo una historia por una cosa personal, aquí es el momento de incluirlo. O si es por una cosa que le ocurrió a alguien, a alguien cercano, a un familiar o lo que fuese, es el momento aquí de describirlo. Y también, como les dije, la extensión debe ser algo similar a los 4.000 caracteres. Eso lo vamos a ver en la plataforma nueva y eso se va a contar de la próxima semana o este lunes seguro.
Cuando estos proyectos tenían financiamiento externo o cofinanciamiento, te preguntaban también si venía plata desde afuera o si tú estabas aportando. ¿Ya? Bueno, en las actividades, aquí hay dos formas de hacer una postulación. Es decir, ojo, entiendan que toda postulación de Fondar es un método científico. Es decir, tú tienes un objetivo, tienes que explicar cómo lo vas a hacer, con qué lo vas a hacer, con cuánta plata, eso viene un poco dado, y en cuánto tiempo, que también viene dado. Es decir, los guiones se da un plazo de 6, 9 meses con prórroga un año, ¿ya? Entonces ese tiempo también hay que respetarlo. En su momento esta actividad yo la traté de como desmenuzar al máximo. También tú puedes hacer una sola actividad que dure un año que se llama escritura de guión, pero eso al fondo no le gusta mucho porque le gusta ver como cosas concretas, ¿ya? Cosas concretas en el sentido de que lo primero que voy a hacer es investigar el contexto histórico, por ejemplo, en mi caso, y la búsqueda de la información general, y eso era como armar un marco teórico, autores, lo que fuese, durante un mes de una cierta cantidad de horas durante enero del 2016. ¿Por qué una cantidad de horas? Porque después el mismo sistema te pide la cantidad de horas. Ojo, igual que producción, igual que cualquier otro fondo. ¿Cuántas horas de este mes tú le vas a dedicar para hacer esta actividad en particular y cuánto cuesta? Entonces, para mí la investigación en contexto histórico, aun cuando tu historia tú la tengas ultra, mega, super escrita, es relevante, clave y básico porque te enriquece toda la otra escritura que va a venir sobre, todas las correcciones que van a ir sobre la escritura, ¿ya? Desde los diálogos hasta la descripción del entorno, el situar el año, el momento, el momento cronológico específico, etc. Y eso tenía que ver, por ejemplo, con los elementos de sentido común, de inconsciente colectivo, eh, anecdotario incluso, como conversaciones con fuentes orales. Esa metodología que yo utilizo la aplico aquí en esta investigación de contexto histórico. Que era la búsqueda de información general y después la búsqueda de información más acotada. Aquí, es decir, uno era como búsqueda general y otro específico. Lo general en mi caso, por ejemplo, era el tema de la región, buscar historias de la región. Yo andaba buscando un elemento bien particular que era historias del tren, de la línea férrea, como entre Chillán y Ningüe, entre esa zona, que es como el cruce Cocharcas que le llaman acá, ¿verdad? Y yo la búsqueda de información va como a las personas. Después, en el contexto histórico más general, es más específico, perdón, busqué cosas en la hemeroteca, le pregunté, por ejemplo, a periodistas o a docentes sobre situaciones específicas, ¿ya? Bueno, no es que lo haya hecho todo esto, pero eso es lo que se diseña y lo que se pretende hacer en estas etapas de desarrollo, ¿ya? Entonces, para la primera, por ejemplo, esto se iba a hacer en Santiago y la segunda también. ¿Por qué vía? Búsqueda acotada de información por referencias web y bibliotecas públicas. 2 meses para hacer eso. ¿Y cuánta hora en cada uno? Después viene el detalle como les explico. También estaba la búsqueda de información de colecciones privadas, y esto tenía que ver con básicamente bibliotecas y videotecas, ¿ya? Videotecas como irse a algún catálogo de, registro de televisión, registro cinematográfico, eh, o bibliotecas privadas con literatura como del tipo de investigación que hace, por ejemplo, Oreste Plat o Gastón Sublet en la Católica. Ahí se podía encontrar libros como súper más específicos sobre eso, por ejemplo. O en las bibliotecas aquí locales, la biblioteca de Bolonia Teitembul, que tienen que ver con esa búsqueda específica de información.